Pero Ahora viste, hola, ¿cómo estás? Mirta Toledo desde Argentina y Yanina desde Panamá. Nos reunimos para esta gran ocasión del Festival Ancestral 2021. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Cómo te sientes? bien, bien. ¿Y vos cómo Muy, estás? muy bien, muy feliz, muy contenta de poder agregar este catálogo, una obra, una exposición pictórica. Es algo que ya la gente no hace tanto. Yo no entiendo, la gente hace, ahora veo que la gente hace poemas y se reúnen para caricaturistas, para todas estas cosas grandes de cine, pero siempre que la pintura siempre ha sido algo como más tradicional, ¿no? Así que estoy contenta de poder incluir de esto, una exposición pictórica tan significativa para nosotros en este festival ancestral, porque esto para mí es ancestralidad total y diversidad. Así que bueno, te agradecemos desde el No, gracias corazón. a vos y para mí es un honor enorme. Muchas gracias, Muchas porque gracias. el trabajo del artista, el artista es un obrero del arte y Ahora, es un trabajo solitario. La gente tiene la imagen de la inauguración, que es como el casamiento al matrimonio. La exacto. fiesta de casamiento no es el matrimonio, no refleja para nada. No, Y lo mismo es la inauguración a la tarea del artista. El artista está solo, encerrado, trabajando en su taller un montón de, a veces años, para tener una muestra un día, una inauguración. sí. Así que me encanta esta colección en particular que seleccionaste porque es un tema muy querido y muy espiritual. Sí, es que en el arte, es lo que yo escribía y me acuerdo que lo puse como introducción porque para que la gente entienda por qué las divinidades son tan importantes como nosotros. Para nosotros y hablar de entonces esa diversidad. Para nosotros, y aquí escribía, la diversidad de culturas y tradiciones del mundo nutren las distintas manifestaciones ancestrales que inspiran y sostienen nuestras prácticas curativas, espirituales, culturales y artísticas. Para el místico y el sanador, y nosotros estamos en una comunidad de artes curativas, para el místico y el sanador, el Ashe, que es la esencia de las divinidades, es fuente de estudio, protección y energía ante lo desconocido. Recuerden que cuando ustedes tienen a ciertas enfermedades, ciertos lugares, porque nosotros no solamente vamos a cambiar la energía o exorcizar la energía en un lugar, una persona, sino también en un lugar. A veces uno está ante lo desconocido. Entonces, esas energías actúan como una coraza, absorben lo que de otra forma nos absorbería a nosotros, porque ellos son como que cuando uno se pone la coraza, uno se pone ese escudo. Entonces, ellos absorben lo que de otra forma nos absorbería a nosotros o truncaría nuestros esfuerzos por restaurar el equilibrio del lugar o de la persona. Nada muere, todo fluye, transformándose en pura diversidad. Así que el Festival Ancestral 2021 se complace en presentar la exposición pictórica Pura Diversidad de nuestra hermana argentina Mirta Toledo, cuyo ojo místico, y esto es muy importante, el ojo místico, que es el ojo interno, ha sabido captar la magia de lo divino y la esencia de la diversidad. Ashe para ti, Ashe para todos. Bendiciones a toda la gente y saludos a toda la gente en Argentina, tu familia, tus hijos, todos ellos. Muchas gracias. ¿Qué tienes que decirnos, Mirta? A ver, dinos cómo te sientes. Gracias, muchas gracias. Para mí es hermoso estar acá y que interpretes y que veas tan claramente los sentimientos puestos en estas obras, ¿no? Que no son meras figuras decorativas, sino que tienen todo un trasfondo muy profundo y una historia, y que fueron llegando hasta mí en el camino de la vida, porque yo no las busqué, ellas me encontraron a través de gente que fui conociendo en el camino, de diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds, diferentes historias de vida, y siempre me intrigó. Yo pienso que eh, cuando uno tiene el ojo puesto en la diversidad, no hay absolutos o tener la razón en el sentido de que cada uno le pone o ve a Dios de una manera, a través de Exacto, la ventanita que le tocó vivir en su país, exacto. en su tiempo cronológico, en lo que le dieron sus padres, en la gente que lo rodea. Y por eso cada vez que alguien me decía, no, pero para mí Dios o la diosa o la divinidad, yo escuchaba y fui incorporando muchos a mi altar porque
no sé, me pareció, es todo amor, es toda la búsqueda del ser humano por algo superior, por el creador o la creadora, por buscar el fin de la vida, por buscar Claro. una respuesta. Esa inquietud que es del género humano, no es Exacto. de un país o de una cultura o de una religión en particular. Claro. Uno es humano primero. Eso es lo que la gente Sí, olvida. La gente, uno sí, no es hombre y mujer, uno es ser humano. Y sabes que para los sí, una espíritus, persona. exacto, somos una persona y en el mundo espiritual no hay clima, no hay género, no hay ciertas cosas que, esos pactos que hacemos nosotros aquí a morir, que son permanentes. La permanencia, y uno dice, pero ¿por qué ustedes se van por la permanencia? Toda la gente que está en los espiritualistas, allá no hay nada de eso. Entonces, como es un mundo es tan neutral en cierto sentido, acá es donde viene lo binario y entonces vienen las reglas y vienen otras imposiciones y vienen restricciones y vienen también, la gente se acopla a ciertos sistemas, pero esa es la experiencia humana y es verdad, hay que vivirla, hay Claro, que saberla por región, cambia el místico que está en el desierto del Sahara no es el mismo que está aquí en la playa en Panamá, porque el clima no es el mismo, las circunstancias no son las mismas, ese clima es duro, son prácticamente espíritus de fuego, es otra realidad muy distinta. Para nosotros Dios siempre es más dador, más benévolo, más dulce, porque nuestro clima es diferente y aquí crece todo, aquí hay mangos, aquí hay frutas, aquí hay sol, playa, en otros lugares hay más frío o hay más desierto. Entonces, claro, esas divinidades van a cambiar esas experiencias con lo divino y con el mundo místico, lo invisible también va a cambiar. Así que bueno, en Argentina me claro, imagino. es el conjunto, yo siempre digo que en todo es, la realidad es como un rompecabezas y cada ser humano tiene una piecita muy chiquitita. Y si uno en vez de decir no, la realidad es solamente la piecita que te tocó vivir por tu tiempo, tu lugar geográfico, o Claro, tu historia personal, entonces te perdés nunca vamos a llegar a ver todo el rompecabezas armado, claro, pero de pronto, estando abierto a gente de otras culturas o de otras creencias, porque estamos hablando en este caso de las divinidades, así sea claro. con la cultura, entonces uno está abierto y entonces uno puede asomarse a la ventanita del otro y Exacto, ampliar un poco más eh, el pedacito de puzzle que le toca ver. exacto. Porque ni siquiera nacida en otra época uno ve soy la misma persona y las cosas cambian. Totalmente, Eh, eh, entonces uno va cambiando lo que ve. claro. Es Es- esa perspectiva que cambia, ¿no? Así que ay, es tan bonito para mí como sanadora, como sacerdotisa yoruba, como panameña, como latinoamericana, como mujer, ver esta evolución en las personas, porque la gente siempre se acerca al misticismo y no tanto a la religión, pero a todo lo que es lo místico, lo más interno, cuando, bueno, están en crisis. El artista muchas veces está en crisis. Creo que los artistas nos entienden mejor que el público, porque nosotros no somos civilians, no somos civiles realmente. Tenemos un sacerdocio, llevamos una carga, una licencia que tenemos para hacer un trabajo, que es restaurar el equilibrio perdido en muchos casos, y guiar a gente, no indoctrinar, porque en la espiritualidad africana indoctrinar, ¿por qué tú quieres que la gente venga a esto si esto es durísimo? Esto no es, aquí con los santos, como decían, siempre dicen, con los santos no se juega. Y segundo, cuando tú vienes aquí, vienes porque ya a veces hasta lo has perdido todo. Ahora, el artista lo que yo siempre he visto es que se despoja casi de todo para a veces hacer estas obras. Queda así como al desnudo, pues uno muestra. Es tan personal, tan interno a veces lo que ustedes muestran, sí, ¿verdad? yo pienso que si uno es auténtico, uno hace un striptease de su alma. Sí, Eh, entonces sí, queda muy vulnerable a través del trabajo, ¿no? Tal vez por eso es un trabajo que uno está encerrado en soledad, sí, con, con esto que es tan fuerte, que es algo tan poderoso que lo lleva a uno a hacerlo, porque uno no lo puede dejar de hacer. Esta obra
que tenés atrás. Claro, Yo tenía mis niños eran pequeños, estaban aprendiendo el idioma, estábamos en para que la Estados gente la vea un Unidos, ratito. Sí. y bueno, era mamá, hacía un montón de cosas, y sin embargo por ahí era a las 3 de la mañana, o trabajaba hasta las 3 de la mañana o me levantaba a las 3 de la mañana para poder hacer arte. Ay, Eh, me imagino con todas las entonces, sí, uno tiene responsabilidades. una necesidad interior de hacerlo, que pienso que es más allá de la vocación, es una necesidad, Es casi una necesidad, exacto. Aquí sí, vemos, yo lo veo de esa esto manera. es hermoso porque aquí veo tanto, aquí vemos, bueno, la diosa de la fertilidad, aquí tú sabes, en Ghana vemos Pachamama, aquí vemos, creo que está la Muerte también está ahí, aquí está la Virgencita de Guadalupe, o esta es la de Luján, esta es la de Luján, Sí, que es está la Virgen de Luján, está el caburé, claro, que es un águila pigmea, una lechucita pigmea, la lechucita pigmea. que digamos, en la mitología guaraní Ujú. es como protectora de la familia, protectora de Hermoso. la persona, protectora del amor. Y papá me regaló, no esa en particular, pero me regaló dos antes de irme, y me regaló el San la Muerte y me dio su Virgencita de Luján, que es pequeñísima, cuando me fui a Estados Unidos para que me protegiera y Claro, protegiera a toda mi familia. claro. Así que sí, esas figuras son muy importantes. Es un altar, en cierta forma, lo que se definiría como pagano, Ah, sí, bueno, popular, pero eso lo, está, claro, pero yo lo es quiero llamar popular. como decir un estereotipo de un ser humano y que los demás no, o todo estereotipar una imagen solamente, no. No, Hay tantas imágenes como seres humanos, o sea, cada uno tiene una relación con la divinidad personal, pienso, cada uno tiene una necesidad de ir a la iglesia o ir a un templo o hablar con un chamán o no, o hacerlo en soledad o armar su propio altar. Es algo individual. aquí tenemos también, ah, bueno, déjame escoger el retablo, creo que el retablo se ve mejor, aquí está, muy hermoso, esta es, por supuesto, nuestra Yemanyá, de nuestra Sí, esa es la madre. Yemaya. La Ah, Yemaya llegó hasta mí en Austin, estando en Austin a través de amigas haitianos que ¿sí? me hablaron de la sirena, porque en La sirena. Haití es la sirena. Y entonces me contaron de la Yemaya, que por supuesto sincretizó con la Virgen María, y a mí me Sí. gustó mucho esta imagen con El el niño, niño, ¿no? Con el hermoso. bebé. Pero tiene muchas interpretaciones, o sea, eh, o sea, con la trata transatlántica Claro, hicieron los esclavistas, exacto, llegó con los esclavizados, ¿no es cierto? exacto, los Entonces llegó esclavizados. a Haití, bueno, llegó en Cuba, es la Virgen de la Regla, Exacto, que en Cuba, y cada país tiene su interpretación, o sea, claro, por eso digo, es la misma diosa, porque saben que es la misma diosa, saben, que es la Yemayá. Ese es un ejemplo de que tienen razón los cubanos, tienen razón los africanos, tienen razón los brasileños, ahora también está en Argentina. ¿Quién claro. tiene razón? Todos tienen Todos razón, tienen la todos la razón. ven desde su ventanita. Entonces, parece que en Cuba, que la relacionan con la Virgen de la Regla, es porque San Agustín estuvo en África, Ujú, estuvo claro, viviendo en África. Entonces, San Agustín decía que en África se le apareció un ángel africano sí. y le dijo que tenía que hacer la Virgen Morena, que es la Virgen de la Regla, Ujú, que la hizo cuando regresó a España. claro. Entonces, así son las historias. Y después, bueno, está en Brasil, que es la divinidad más importante, ¿no es cierto?,
de Brasil. Iemanjá. La Yemanjá, que se hacen cosas en el mar, El ofrendas 2 en de el febrero, mar. claro. El 2 de febrero para ellos. Es una belleza. Lindo. Y el 31 Transcurren de aquí diciembre. en los noticieros. Entonces la incorporé, hice la pintura y después hice el retablo, que también el retablo es algo que lo aprendí de compañeras de trabajo mexicanas, porque es un arte que se dio en las Américas, pero particularmente floreció en México y en Perú. Claro. Y claro, porque vendría a ser el retablo vendría a ser como un altar portátil. Es un altar portátil. Los evangelizadores tenían que ir llevando, o sea, los aborígenes no venían, entonces ellos tenían que llevar el altar al lugar donde ellos estaban. Correcto. Y así surgieron los retablos. Muy importante. Pero después como forma de arte, o sea, eran de metal, pero después el metal escaseaba. Claro. De hojalata, para ser más preciso. Entonces sí, se hicieron de madera. Claro. Y bueno, y en Perú es un arte, en 1940 se promovió, lo utilizaban los indígenas para la cosecha, para el arreo de animales, ahora son reliquias. Yo tengo uno peruano, y bueno, me enteré de todo eso, me encantó, y ya ahí me fui a comprar madera, y me contacté con la persona que enmarcaba en la galería de arte donde yo trabajaba, si me podía dar, porque esas son las esquinas que las tiran. Cuando cortan para hacer los marcos, sí. Esos triangulitos son las esquinas que las tiran. Entonces, y los otros son las velitas. No, pero los triangulitos son las esquinas, de las varillitas de los marcos. Claro. Y las otras son las velitas que he encendido durante la pandemia. Wow. Se quema la velita. Santa. Y entonces fui decorando los retablos con esas velitas. Wow. Y tengo en mi altar, bueno, tengo el retablo de la Pachamama, sí. Tengo el retablo de la Yemanjá, y tengo el retablo de la Virgen de Guadalupe también. Sí, tenemos aquí tenemos, a ver, vamos a mostrarles, bueno, no, ese es Manuel, pero vamos a mostrarle primero. Esta es, creo que la Yemanjá, esta es la Esta es la Pachamama. Esta es la Pachamama, vamos a Esta es la Pachamama, que tiene es un mito muy hermoso. Porque papá, que era guaraní, fue guaraní, pero fue educado con la cultura guaraní. Y igualmente él creía en la Pachamama, claro. Que es del noroeste argentino. La Pachamama, más exactamente, es una diosa andina de Bolivia, Perú y el noroeste argentino, de los Andes argentinos, ¿no? Todos ellos le rinden culto. Y él me contaba una historia de que Huiracocha, que era el marido de la Pachamama, como él lo contaba, lo busqué pero no lo encontré, que era el cielo, y que tuvo gemelos, la Pachamama tuvo gemelos con él, y bueno, estaban con ella. Entonces él una noche la noche oscura, tiró un cordoncito y se llevó los gemelos. Entonces la tierra lloró tanto, 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 que vinieron los diluvios, claro. Que si te fijas en la Biblia también existen los diluvios. Claro, exacto. Entonces, narraba esa historia, era un gran narrador, y entonces lloraba, entonces no la podía ver así, pero tampoco podía devolverla, entonces transformó a uno en el sol, a Inti, que este es Inti, a uno de ellos en el sol, Inti, entonces durante el día la acompaña a la Pachamama, y a la noche la luna. La luna. Quilla, a la noche es Quilla, y entonces la acompañan desde el cielo, acompañan a su mamá, que es la tierra, la Pachamama. Sí, casi la historia me pareció tan hermosa. Tan dulce, y la he hecho mucho en escultura cada vez que me movía a un lugar, porque papá estaba muy aferrado con eso, y con darle alimento. Si había algo especial, una fiesta o había una cosa especial, darle a la Pachamama. Entonces, cada vez que me mudaba a algún lugar,
la hacía. Claro. Las primeras son en escultura porque yo quise ser escultora. Sí. Después lo tuve que transformar, tuve que volver a la pintura por una cuestión de que uno se tiene que adaptar a su realidad, ¿no es cierto? Claro. Si no te podés expresar con el piano de cola, comprate un clarinete o... Exacto. El asunto es expresar lo que tenés adentro. Expresarlo. Entonces el piano de cola para mí no fue... Pero las primeras fueron esculturas, como la Caallarí. La Caallarí fueron esculturas y hay una que tengo en mi altar actual. Tengo una que era la preferida de papá. Esta es la Caallarí, creo, ¿verdad? Sí, esa Caallarí está... Acá no la vemos completa. Pero, una coleccionista acá. Sí. Pero está acá en Argentina. Sí. No se ve la mano nada más. Se la ve la mano. Esa, yo puedo quizá compartir, déjame ver si puedo compartir la pantalla. Y la espiga de la... A ver. Vamos a ver si puedo. No sé si voy a ver. Quisiera, a ver, yo creo que la tengo acá en el catálogo, que puedes verlo aquí, ¿verdad? Sí. Creo que sí, acá está la Pachamama. ¿Esa quién es? Esa es otra Pachamama. Otra Pachamama. Y es otra Pachamama. Otra Pachamama. Este es el catálogo, ustedes no lo saben, pero este es el magnífico catálogo que nos hizo Mirta para esta exposición de pura diversidad, divinidades. Bueno, aprendí. Yo estoy fascinada porque lo aprendí a hacer, no lo sabía hacer. Lo aprendí sobre la marcha. Aquí después vamos, claro que este catálogo va a estar en venta en www.afrounidad.com. En el sitio de Afrounidad van a poder encontrar este catálogo para que lo compren y apoyen el arte, este arte tan significativo para nosotros que es arte. Para mí es una... La Caallarí me parece que está antes. No, acá está. Ahí está. Acá sí, está. Sí, acá está la primera que hice. Sí. Y la que tengo en mi altar es la otra. Acá la pueden ver un poquito mejor. Aquí está la Caallarí, que es una escultura, que es esta es la diosa de la yerba mate. La yerba mate, bueno, la yerba mate que llegó también a Estados Unidos, los norteamericanos lo llaman mate tea. La yerba mate es algo guaraní, y los guaraníes ocupaban el territorio, parte del norte argentino, sí. todo Paraguay, parte de Bolivia y parte de Brasil. Claro. Ahí estaba asentado, en lo que actualmente son esos países, ¿no? Ahí estaba asentado el territorio guaranítico. Y los jesuitas, cuando vinieron los conquistadores, bueno, destruyeron muchas cosas, pero la yerba mate no, porque los jesuitas estudiaban las plantas y demás, y se dieron cuenta de las propiedades increíbles que tiene la yerba mate, y por eso ahora también está en Estados Unidos, que tienen una bebida, la tienen enlatada. Me parece increíble. Sí, enlatada. Y bueno, lo que papá contaba es que los guaraníes se internaban en la selva para cultivar el maíz, que era la base de su alimentación, ¿no es cierto? Entonces se fue Caallará, que era el papá, y Caallarí, se llevaron miel, se llevaron dorado, que es un pescado del río Paraná, dorado. Y se llevaron chipá, que es una torta también de maíz, porque no sabían cuánto iban a tardar en encontrar un lugar donde poder cultivar, que la tierra estuviera fértil para cultivar y bueno, para establecerse nuevamente, ¿no? Porque la tierra tiene una duración y se gasta y bueno, después se movía. Claro. Entonces llevaban ese alimento para el viaje, y lo que él contaba era que la primera noche, bueno, están ya por comer y por descansar, y se aparece un viejito moribundo que se moría en cualquier instante, y entonces el viejito les pide comida, y se moría. Le dieran comida o no le dieran comida, se notaba que él se moría en cualquier momento, pero ellos, bueno, le mostraron toda la comida que llevaba, y el viejito con un hambre voraz se lo come todo. Wow. Se lo come todo y los deja sin nada. Y se acuestan a dormir.
Cuando se despiertan está Tupá, que Tupá es el dios máximo en la mitología. Entonces, era Tupá que los estaba probando. Entonces, les da un regalo al pueblo guaraní, les dice que les quiere regalar la yerba mate y les explica que es para pasar las hambrunas, porque es verdad, Tomás tiene vitamina C, tiene antioxidantes, cualquier Antioxidantes cantidad muy de poderosos. antioxidantes, Sí. es un digestivo, Mm. si estás fatigado te sirve bueno, para trabajar, para hacer ese catálogo que no lo sabía hacer, por ejemplo. Ah, Y también había todo un lenguaje que yo digo, y todos decimos que ahora esta pandemia lo mató para siempre, porque el mate se compartía. sí. O sea, se compartía con familia y amigos, se toma en una vasija, bueno, hay diferentes maneras, pero lo original es como un gorg, ay, me sale en inglés y no me sale en Es castellano. como una copa, una especie de Sí, copita. sí, es un, ay, bueno, Es como una es un copita, fruto de un árbol, es un exacto. fruto, Un sí, calabazo, como un es una calabazo. calabaza, sí, es una calabaza. Una calabaza, sí. Bueno, entonces, y la gente no sabe, porque bueno, después los españoles lo hicieron de plata, las bombillas ahora son de De plata y plata, eso es además lo que he visto, pero era un se calabazo, era una agrega calabaza. naranja, se agrega hierbas, diferentes hierbas, se agrega, pero él lo que me decía, que trabajó en los yerbatales, él me decía que el mate es, al principio le pones azúcar y ya está. Y yo le decía, ¿pero por qué? Él me decía, el verdadero mate. Y yo le decía, ¿pero por qué el verdadero mate? Mm, Dice, porque los indígenas lo tomaban, la bombilla era la caña de azúcar. exacto, la caña de azúcar. Entonces, después se iba lavando, entonces al principio es dulce y después la bombilla no la cambias, al principio es dulce y después que seguís tomando, Ah, el azúcar se desaparece. claro, y queda Entonces, amargo. todas esas cosas que te enriquecen, porque mamá, bueno, me hizo tomar la comunión, estudié catequesis y demás, eh, tengo una formación cristiana, Cristiana, como muchos de nosotros, claro. pero tampoco estuvo peleado con la Callari, con el San La Muerte, con el Caburé, o sea, es todo, no es que uno tenía razón y el otro no tenía No. razón, eso es lo hermoso Hay del una amor. convivencia, claro. Claro, porque entonces yo siento que tengo más, una Claro, manera tienes diferente, o más. sea, en la búsqueda de Dios o de lo espiritual o de la trascendencia o como lo quieras llamar, porque también hay diferentes maneras, alguien dice, no, no creo en Dios, creo en la naturaleza, bueno, eso es Ok, otra manera, es esa es otra nuestra manera. necesidad de buscar algo. Entonces, ni la visión de mi mamá fue descalificada, ni la visión de mi papá fue No lo, descalificada. exacto, esa es la forma en Entonces que yo tenemos que siento verlo. que tengo más, y por eso a lo mejor la apertura cuando vinieron estos amigos me hablaron la sirén, decían como medio La consolar cierran. francés, la Yemanjá, cuando me enteré de los retablos, todo, la Caúba Dol, en esa primera pintura está la Acuaba Acuaba, Dol. Acuaba, del Yo Ghana. digo Dol porque fue en Estados Unidos Esto lo he quitado. que llegó a mí, que yo estaba en el cuarto mes y casi pierdo, que después me enteré que estaba esperando gemelos. Ujú. Y casi los pierdo y me dijeron, mira esta muñeca, que Aquí las la vemos. mamás te protegen. Y Aquí. yo le prometí un relicario, Ah, que lo compró, el papá de mis hijos lo compró, y la primera foto que sacó de los bebés, no sé. en ese relicario tiene la foto de mis bebés, Están atrás ella. de ti, ahí los veo, Está ahí en el altar y los veo está con detrás de ese ti. relicario que yo nunca lo usé, él lo compró y fue para la Acuaba y está la fotito de mis Aquí. bebés, que ya no son tan bebés. Están atrás. Y ha viajado, ha ido, ha llegado de allá, vino a la Argentina, se fue por un montón de lugares y volvió y ahí está. Y lo mismo con estas muñecas de Zulu, las muñecas Zulu,
A ver, que no. a mí me Ah, sí, dijeron, están acá. como yo supe la historia, es que las hacían las mamás para los hijos varones, Ujú, porque ves que tienen una forma del miembro masculino, eso fue lo que me contaron a claro, mí. sí. Y entonces yo tengo dos. Y bueno, y se fueron sumando y atrás, bueno, la representación también del sol, de nuevo, de Inti, los mellizos ahí Sí. juntos, Acá el está. sol y la luna, ¿no? Sí, Los mellizos, Inti sí. y Quilla. Y Quilla, Y el el caburé. caburé A que ver, es hermoso. el caburé, a ver, si yo creo que lo tengo acá. Este no Ahí sé, estaba, sí. este es Sí, verdad. ahí está el caburé, ese me lo regaló papá, él A me ver, regaló ¿cuál dos, es el sí. caburé aquí? Es el, a ver, aquí El está. caburé es el pájaro que está, que lo sobredimensioné, porque en realidad es una lechuza pigmea, Pigmea, que esta es. ha cenido no ha cenido en las ramas de los árboles, ha cenido en el tronco abajo, en las Ujú. raíces. Aquí está la Y foto. parece que tienen un canto muy Particular. encantador, encantador. Y ahí fue esa pintura, la hice, así estaban mis hijos pequeños, Chiquillo. la hice al año porque fue tremendo, para mí fue una experiencia muy triste. Eh, fue, fue, fue mi bautismo, yo digo, con la muerte, la Ujú. desaparición en este plano de mi papá. Y, y bueno, entonces los guaraníes creen en la tierra sin mal, ¿En en la la tierra? tierra sin mal, en la tierra sin mal, una especie de paraíso que es la tierra sin mal, y que uno llega a la tierra sin mal. Creen en el angá, que es alma en guaraní, y creen en la tierra sin mal. Entonces, él estuvo, antes de irme, él estuvo muy enfermo, que después sobrevivió, y él me decía, por favor, como yo soy la mayor, me decía, poneme una vela todos los días para iluminar el camino a la tierra sin mal, que Claro. me decía el nombre en guaraní, yo no aprendí lamentablemente, no me permitió. Empecé a hablar, pero había tanta discriminación en ese Y él era momento y afro-guaraní también. Él era, lo trataban tan mal en el trabajo, en todos lados, cuando yo era chica. Después cambió eso un poco, ¿no? ¿dónde trabajaba? Pero ¿Dónde trabajaba tu papá? pero él trabajaba en principio en un taller mecánico, después arreglaba estufas, calefones y demás, y después entró a trabajar en una fábrica de chacinados, y bueno, ahí trabajó toda su vida, ¿no es cierto? Pero, pero en el barrio todo era, cuando yo era chica, después ya te digo, la cosa más o menos cambió, quizás porque por su personalidad era muy carismático, no, era muy positivo. Entonces, él me decía, de, te digo, me voy por las ramas, empecé a hablar guaraní y él me retó porque no sé qué le dije. Eh, yo me crié en una casa de inquilinatos, que es una casa que tiene un montón de habitaciones, y cada familia en aquel momento alquilaba una habitación. Ajá, claro, Entonces, en una de las habitaciones había una señora que también era indígena guaraní, y ellos se juntaban y hablaban en guaraní. claro. Entonces, yo los escuchaba, y me acuerdo que una vez empecé yo a hablar, y él se puso serio, muy enojado, o sea, y no era, él siempre sonriente en la casa y siempre amoroso y demás. Entonces fue un shock tremendo. Y me acuerdo que cuando tenía 15 o 16 años, yo le dije que le agradecía, que estaba muy orgullosa, y todo lo que él me había dado, porque era una época también, yo el año que viene cumplo 70, entonces era una época en que, sobre todo en la fábrica también donde él trabajaba, se le daba estudio a los hijos varones y a las hijas mujeres no. Claro, Y él siempre me dijo, podés hacer lo que quieras, yo te voy a apoyar. Y entonces él siempre decía, primero sos persona, eso es una todo lo persona. demás,
primero sos persona, él siempre, sos una persona, porque decía, ¿por qué no vas a estudiar? Sos una persona. Entonces yo le dije, siempre me apoyaste, siempre todo, le digo, lo único que yo te tendría que recriminar es que me retraste, no me dejaste hablar guaraní, porque viste que los niños son un papel secante. Exacto. Y entonces me dijo, hija, dice, me trataron tan mal, viste, dice, yo no quería que te pasara lo mismo. Claro, eso es el Y él me problema. decía, aunque hables perfecto castellano, se nota, si sabes hablar guaraní, aunque seas completamente bilingüe, se nota que sabes hablar guaraní. Y si me trataron tan mal, y vos sabés que y es verdad, porque yo voy en el colectivo o estoy en una tienda y demás, y alguien dice, ¿cuánto es eso? Y le digo, usted habla guaraní o hablas guaraní. Y me da una alegría, me dice, ¿cómo sabes? Y tenía razón, papá, yo lo distingo, Uno no distingue, pero pero en sí, ese la gente momento sí. eso era una forma de que te trataran mal y él quería protegerme de eso. Aparte que él era también afro-guaraní porque, digo, tanto las facciones, el cabello, que no lo tenía igual que otro Sí, no, guaraní él y demás. decía, yo no, sí, él decía, ¿no ves que no tengo el pelo pincho? Porque decían que los indígenas en aquel también decían eso, pero ¿qué clase de indio sos que no tenés el pelo pincho? Le decían, ¿no? Porque él tenía Como bucle, sí, me todas imagino. esas cosas que después cambiaron y la enseñanza de él, no con el enojo, sino siempre demostrar lo contrario. O Claro. sea, la gente en general, y yo eso lo copié, esa conducta, la gente en general o se enoja o manifestar en contra de, o hacer esto, y no, mostrar lo positivo, mostrar, y esto es una forma también de mostrarlo a él, demostrar que la riqueza que él tenía, la inteligencia y la riqueza, porque todas estas historias que yo estoy contando son las historias que él me transmitió. Sí, aquí estamos. Sí, sigue. Y es que estaba tratando de buscar algo. No sé si en esta representación, ¿este es tu papá también? Veo a los gemelos abajo, tus hijos, Esos son mis hijos y ese es mi papá, y ese es tu y papá. la pintura la hice al año, que bueno, fue un año muy tremendo eh, y finalmente como que hice la paz o me hice la imagen de que él estaba en la tierra sin mal, ahí acompañado del Las caburé y de manos. la muerte y estaba como tratando de abrazar a mis hijos, Sí, ahí porque están las en manos. realidad yo tenía una foto, como él me pidió, yo le prendía la vela y yo tenía la foto y en la repisa tenía junto a la foto tenía el caburé y el San la Muerte que él me había dado. Aquí está el caburé y la Santa Claro, Muerte. entonces yo hice como, con esa pintura hice Las, como un cierre de las que partes, sí. espiritualmente estaban con él y él estaba a la vez ahí protegiendo a mis hijos, ¿no es cierto? Sí, Entonces es como un cierre, no sé si mágico, pero bueno, cada uno hace lo que puede. aquí Esta está es otra a la representación de muerte. la muerte, que ahora acá se da toda una cosa negativa del San la Muerte, que con la guadaña y que es de la mafia o de los delincuentes y demás, pero lo que se decía era que era un jesuita que desobedeció, se fue a cuidar a los aborígenes, a los guaraníes que estaban enfermos de lepra, Lepra. y entonces cuando lograron capturarlo, lo pusieron en una celda y él hizo ayuno de pie, Sí. y cuando lo fueron a liberar, que ya había pasado el castigo, encontraron el esqueleto pelado, o sea, el esqueleto ahí. Erguido Por eso prácticamente. la guadaña es un agregado actual, Sí. la guadaña, o sea, es el esqueleto nada más la Nada más es representación. el esqueleto, exacto. Sí, y también o sea, te das cuenta que es amor, porque era alguien, este señor de la muerte era compasivo con los enfermos, Claro. compasivo con los necesitados. Entonces también él me lo dio, me consiguió uno y me lo dio,
están tallados en una pieza de madera, Claro. y son en general de 3 centímetros a 15 centímetros como máximo, ¿no? Y entonces me lo dio para, como me iba a un país extraño y demás, precisamente para que me protegiera, ¿no es cierto? Claro. Me dio todos los caburés, y los 2 caburés, la Virgencita de Luján. A ver, aquí, esta no, Y, esta es la y de... ahora comprendo, porque no sabía, yo no comprendía por qué la Virgen de Luján sí y las demás no, por qué él era tan devoto de la Virgen de Luján. Claro, aquí tenemos... Y esta es A ver, vamos a buscarla a la Virgen de Luján. No sé si está abajo o arriba. la Virgen de Luján está es casi al final, Ahí está está San la Muerte. eh, Aquí está tu con papá. Manuel Costa de los Ríos. Aquí está. Ahí Vamos a está. volver a él, a Manuel Costa de los Ríos. Acá tenemos tenemos a Sí, Guadalupe. esos son mis 3 retablos, y este es mi altar. Ah, no te veo acá, pero no, creo que está al principio. Disculpen, voy a buscar. Aquí está, bueno, todos los altares. Aquí está Yemayá. No sé si está en alguno de estos, que está la Virgen de Luján, porque creo que vi a la de Guadalupe, pero no. No, la Virgen de Luján no está. Hice solamente, Ah, la de Guadalupe. está en la primer pintura con el altar, Aquí todos está. los dioses juntos en mi altar, y después está al final con Manuel Costa de los Ríos. Sí, aquí está la Y Guadalupe. Esta es la esta es la Guadalupe. Virgen, la Guadalupe. Esta es la Bella La Guadalupe. Guadalupe, que anterior está San Juan Diego y está Tonatzin, que es Tonatzin en realidad sincretizó con la Virgen de Guadalupe. Exacto, esa es la sincretización, así que sí, acá la Sí. tenemos. Esta es la Virgen de Guadalupe, acá, bueno, acá la tenemos también en retablo. Y luego entonces tenemos a el gran Manuel, quería cerrar, por supuesto, con Manuel Costa de los Ríos. Hay otras, no sé, hay otras representaciones, pero acá creo que voy a compartirlo acá porque acá se le ve más claro, acá creo que allá se le ve muy, muy chiquito. Esta sí es Adoración al Fruto, qué lindo. Sí, esta es la Virgen María y el Niño. La Virgen María Es y el Niño una Virgen muy hermosa, latina, sí. muy latina, muy hermosa. Y entonces acá está, creo que tenemos a Manuel Costa de los Está Ríos. más abajo, Manuel, más al final. Ahí está. Manuel Costa, Ahí háblanos está. de Manuel Costa de los Ríos para cerrar, bueno, con todas estas divinidades, porque realmente Sí, podemos... bueno, como te decía, la Virgen de Luján, papá era devoto, y esa imagen yo la copié pinté la imagen de papá, La la Virgen de imagen que Luján tenía papá. Sí, de la Virgen de y Luján. Manuel Costa de los Ríos. Sí, y Manuel Costa de los Ríos. Bueno, Manuel Costa de los Ríos, él, espérate porque no quiero... Dice que bueno, él lo atraparon, sí, él fue atrapado esclavo sí, en sí, África y lo llevaron para sí, Brasil sí, primero. sí. Él era un muchacho joven cuando lo atraparon, no se sabe el verdadero nombre. Yo cuento la historia, o sea, lo que yo leí, pero cambio los vocablos, Claro. porque pienso que nadie es esclavo, es esclavizado. Y al decir Esclavizado. esclavizado, aparece la figura del esclavizador. No Y le acá, quita, por sí, no ejemplo, le quita su acá, por responsabilidad. ejemplo se dice el negrito Manuel, esclavo de la Virgen de Luján. Yo creo que la Virgen tan maravillosa jamás tendría un esclavo. No, Entonces, el no, siervo, yo entonces yo diría siervo de corrijo. la Virgen, quizás siervo o Él fue devoto, devoto. bueno, eso es mi lenguaje. O sea, Exacto, yo devoto, tomé la historia y cambié el vocablo. O sea, claro. se lo describe como el negrito es un hombre adulto. Sí. El negrito Manuel, Siempre, esclavo de la Virgen de Luján. siempre minimizan La un poco. historia real es que él era un hombre joven, estaba en Costa de los Ríos, lo atraparon, lo capturaron y lo llevaron esclavizadores, o sea, lo esclavizaron, y estos esclavistas en la trata transatlántica lo trajeron a Brasil. Entonces, en Brasil, obviamente le cambiaron El el nombre. nombre y le pusieron Manuel, y siempre le agregaban
no como en Estados Unidos que le ponían el apellido del esclavizador, pero parece, por lo que leí, que agregaban el lugar de El donde lo lugar, habían el lugar. capturado. Ujú. Y lo capturaron, por eso se sabe que eran en costa de los ríos, ¿no? Que es la actual República de Guinea. Sí, 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 porque en esa época se llamaba, exacto, el nombre era diferente. Sí. Claro, entonces bueno, él llegó y me imagino que habrá trabajado, eso esa parte de la historia no se sabe, hasta que finalmente lo compra un hacendado portugués Ujú. que se había mudado al norte de Argentina. Claro. Y entonces ese hacendado portugués le habían traído, él había encargado 2 vírgenes de terracota. Mm, Esto es muy importante porque la terracota tiene el color de la terracota, o sea, yo trabajé en escultura, el color de la terracota es el color de la gente afro. ujú, exacto. De ahí la conexión, o sea, no es que sea esclavo, de ahí la conexión. Yo me imagino, esto no lo sé, pero yo me imagino, si uno tiene empatía, una persona que lo casan, lo traen, lo deben castigar y demás, lo Mm, venden, terrible. lo mancillan en su humanidad y demás, y de repente tienen tanto cuidado con estas efigies que son del mismo color que él. Él, exacto. Entonces El con la tierra. las ponen en cajas y demás, y empieza la travesía. Ujú. Entonces cuenta la historia que cuando llegó a Luján, la provincia de Buenos Aires, al río Luján, estaban viajando en una carreta arrastrada por bueyes, Voy. tirada por bueyes. Entonces parece que los bueyes no quisieron Seguir. caminar más. No quisieron seguir. Ahí dicen el milagro. No quisieron caminar más. Entonces bajan las esculturas y no pasa nada. Suben las esculturas, no pasa nada. Bajan esta escultura, esta caja con esta escultura en particular, y la carreta, la gente avanza. Entonces lo dejaron, había una estancia, y lo dejaron a él ahí al cuidado de esta virgen. Y ahí se quedó. Obviamente él tenía sus creencias religiosas, viniendo de África, él Claro. tenía sus creencias Ujú. religiosas, porque un país más espiritual y lleno de divinidades y demás, y ya si era un hombre joven, ya tenía toda su formación. Claro. Entonces él la empezó a cuidar, parece que hizo como un lugar con barro y paja y adobe y demás, y Ujú. ahí la tenía Claro. en un altar la esculturita de barro, completamente de barro, Ujú. no como se la ve ahora, la Ujú. esculturita completamente de barro. Sí. Entonces, Sí. le ponía una vela, Sí. siempre hacía, como todos los esclavizados, tenía que trabajar la tierra y demás, y le ponía una vela. Entonces empezó a correr entre los paisanos, entre la gente humilde y demás, se empezó a correr la historia, y llegaba la gente tratando de encontrar curaciones. Y Ujú. dicen que él, con el cebo de las velas derretidas, curaba a los enfermos y hacían los milagros. Exacto. Eso es lo que, eso es lo que. Entonces, después, esa estancia como que se vino a menos, hubo otra mujer que lo compró, lo adquirió, yo digo entre comillas, Sí. ¿no? Y junto con la Virgen, y entonces ya hicieron una capilla y demás, y él ahí quedó, que dicen que está enterrado detrás del altar. Ahora, la Virgen, como tenía toda esta congregación de gente y toda esta figura, Claro. bueno, ya le hicieron ese manto y la coronaron, ese manto que está bordado en oro, con esa corona de oro y demás, y se ve de la terracota quedan las manos Sí. y la, La cara. El rostro. la cara. Ujú. La terracota, además, yo lo sé como con mi formación de escultora, que si no le pones un esmalte, no pones una protección y demás, la terracota tiene una adoración, que esto
ya es 400 años prácticamente. Entonces, en un determinado momento, le hicieron como toda una cobertura de plata al cuerpo de la Virgen. Entonces está solamente o sea, está dentro de la cobertura de plata, pero se ve la carita y las manos. Cuando yo investigué esto, yo esta pintura la hice porque mi mejor amiga, que es mi compañerita de banco de los 13 años de la escuela secundaria, mi amiga Susana, que es la que me hizo gancho, en aquella época se decía así, que me hizo gancho a los 15 años con el papá de mis hijos. Entonces mi mejor amiga, su hijita, que tenía un bebé, se enfermó y estaba muy grave. Entonces yo tengo una querida vecina que es muy creyente, muy espiritual, y ella Claro. me ofreció, me pasó a Manuel, la puso en oración, y hablé con el sacerdote, me conectó con el sacerdote yo tengo Luján Porteño muy cerca, y entonces yo le prometí que si se salvaba, hacía la pintura de Manuel con la Virgen. Ay, qué hermoso. Y Natalia se salvó, Se salvó. y así surgió Manuel, y entonces empecé a investigar de la Virgen y me enteré, y yo digo, con razón papá, de todas las vírgenes y demás, él era en particular Devoto. devoto de la Virgen de La Luján. terracota. Y entonces ahí me enteré, e incluso vi la foto de la terracota, que es como lo más, si yo tengo que hacer un parecido, es como una mamushka, obviamente marrón, sin ninguna decoración originalmente. Entonces, o sea, Manuel nunca la vio así a la Virgen. Esto es cómo van cambiando las historias, por eso te digo, ¿quién miente, quién dice la verdad? Cada uno ve su imagen. Cada uno tiene su interpretación. Históricamente, él nunca vio a la Virgen. ¿Podés interrumpir un minuto? Me estoy quedando sin batería. Sí, a ver un momento. Tengo que... A ver. Que vamos a seguir con Manuel Costa de los... Aquí tengo otra imagen de Manuel Costa de los Ríos, que es saqué la de la página de Héroes Afrodescendientes Invisibilizados, que es la del Instituto de la Diversidad, ese gran proyecto que tuviste, y esa es otra, ese se ve más. Porque acá... Sí, porque la vio, vio la pintura que hice para la iglesia, le encantó, entonces hice otra versión de Manuel, y le hice, bueno, el aro santificado, y puse porque lo quieren promover a santo por los milagros. Sí, eso es lo que he visto, que en el Vaticano que realiza. Entonces puse su nombre en el aro, ¿no? Manuel No en Costa de los Ríos. negrito Manuel, sino Manuel Costa, Manuel Costa de los Ríos, que le dicen el negro Manuel, así como la negra Tomasa, pero claro, es Manuel Costa de los Ríos. Sí, y entonces te decía que la imagen, él contemporáneamente, o sea, es una historia real, es un personaje histórico real, y exactamente igual que la Virgen, que existe, pero contemporáneamente nunca la Virgen estuvo con esta vestimenta, creo que fue 200 años después, claro. que le hicieron, y que la van renovando, obviamente, que la bordan, y esa es, la copié de la imagen que tenía papá. Claro. Pero además lleva como una guarda metálica, como si fueran rayos de oro. Claro. Que eso no se lo agregué, porque cuando yo me enteré de la historia, que estaba haciendo la pintura, entonces quise hablar con el sacerdote. Entonces hablé con el sacerdote y le dije, ¿cómo hacemos? Porque en realidad nunca él tuvo esta imagen. Claro. Entonces, ¿yo qué voy a pintar? Y bueno, hicimos como un compromiso, así, aunque no tenga que no sé cuál es el nombre exacto, aunque no tenga ese aro que me imagino que simbolizarán rayos de luz, que salen de su espiritualidad, igualmente la gente la reconoce que es la Virgen de Luján. Claro.
pero si yo pongo la que Manuel cuidó y adoró y la que él dedicó su vida tan devotamente, nadie la reconoce como la Virgen de Luján. Claro. Entonces hice el compromiso, pero históricamente no es fehaciente. Por eso, ¿quién tiene la verdad? Es verdad, pero la imagen no sé, no es históricamente verdadera. Ha sido un placer. Mira, se me había olvidado por completo que tenía que leer parte de tu biografía y realmente solamente quisiera, bueno, tocar una partecita que escribiste que es muy bonita, donde dices, me llamo Mirta Toledo, aunque tendría que llamarme Anaí o Itatí, nombres indígenas guaraníes, pero como no figuraban en el santoral católico, eran nombres prohibidos, que saben cómo es la historia de nuestra América. Por lo tanto, hace muchos años. Exacto, en esa época sobre todo. Por lo tanto, sin respetar el deseo de mis padres, el empleado del registro la anotó con el nombre que él quiso. Se educó en Argentina, dice, me eduqué en Argentina donde nací, estudié la carrera de Bellas Artes, graduándome en varias oportunidades. Viví muchos años en los Estados Unidos, donde nació mi filosofía de vida, que es la temática que inspira mi obra desde el 1990. La celebración de la diversidad étnica, religiosa, cultural y sexual de todo el planeta, que considero es el tesoro más grande de la humanidad. Esa es la temática que inspira su obra. Regresé a mi país hace más de una década, durante la cual tuve diferentes trabajos para vivir. También seguí pintando y escribiendo historias, las propias, las que me dictan en sueños, eso es muy especial, y las que recuerdo que me contaban mis padres. El pasado 16 de julio cumplí 3 años de nueva vida. Ese día me tocaba partir, pero misteriosamente sigo aquí. Desde entonces vivo cada día como el último, deseando vivir para amar otro día más. Y esta es una manera muy personal de abordar pues una biografía propia, porque es una manera, es tan propio, tan personal, la vida de un artista, el devenir, el progreso, el caminar que has tenido, y bueno, siempre, y rescatando para nosotros ese catálogo de afrodescendientes invisibilizados es muy importante para toda la afrounidad y para toda la afrodescendencia, porque siempre la gente se dice en el norte, pero ¿y hay negros en Argentina? ¿Y hay negros en el sur? Sí los hay, bastantes, pero no se conocen sus historias, y lo más bonito es que como no hay como darle rostros a algunos de ellos, porque no tenemos fotos de muchos de ellos, cuando ustedes hacen este trabajo, los artistas hacen este trabajo tan al detalle, tan profundo, tienen que realmente, como hiciste tú, las investigaciones, tanto para el Instituto de la Diversidad. Sí, hay una Tanto, investigación detrás, hay una tanto. investigación profunda que ha llevado mucho tiempo y a mí, como todas las cosas se van ordenando, yo digo, porque en ese momento no había tanta bibliografía como ahora, tanto acá en Argentina me refiero al tema. Y entonces investigando a través de, como en Estados Unidos y en Inglaterra, se estudia, están los estudios africanos y de la diáspora, y los estudiantes van a diferentes lugares para hacer una investigación y demás, y Argentina era un campo poco explorado. Entonces, aprendí y encontré muchísimo trabajos en inglés, entonces me sirvió el inglés para saber cosas sobre argentinos. Exacto. Entonces fue porque cuando tenés que, el retrato no es como al menos lo mío, no es como una fotografía, yo trato de interiorizarme en la persona que voy a pintar, en su personalidad, en lo que dice, trabajo Claro. ¿no es cierto?, con los colores y demás, entonces tenía que saber, armé las biografías de cada persona antes de poder retratarlos, y la verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa, muy enriquecedora, y bueno, otra serie más de muchos trabajos. Se me dan como en serie los trabajos, como en Serio. temáticas, Sí. y entre 40 y 60. Así. Así que fue un placer, gracias por invitarme,
y fue un placer estar con vos. Gracias por esta oportunidad. Es el Festival Ancestral 2021. Hemos conversado con nuestra hermana Mirta Toledo desde Argentina y a Yanina desde Panamá. Pueden encontrar este catálogo próximamente en www.afrounidad.com. Ahí pueden ver el logo, y que es nuestro manto sagrado con diferentes símbolos de toda la diáspora africana. Eso incluye también, esos símbolos incluyen, esa simbología incluye también las pinturas y las obras de artistas como Mirta, que por supuesto visibilizan una historia olvidada o desconocida por muchos afrodescendientes, para comenzar por nosotros mismos los afrodescendientes y luego para la humanidad. Así que este es un regalo que nos hace Mirta, que es muy importante. Como le dije, afrounidad.com pronto va a tener el catálogo para que lo puedan apoyar a Mirta, puedan apoyar el movimiento, y también el ECBE de Artes Curativas, que vamos a estar promoviendo esta exposición de forma virtual. Vamos a tenerla, y vamos a tenerla en la página de @ha.egbe, que es el Healing Arts ECBE. Estoy tratando de encontrar el logo nuestro para poder ponerlo, para que lo vean, pero definitivamente ha sido un placer conversar con Mirta, ahondarnos en ese mundo tan especial de las divinidades. Ahí está el logo de Healing Arts, de Artes Curativas, del cual soy directora. Y para nosotros es un tema tan importante, tan cercano a nuestro corazón, porque trabajamos con estas divinidades todo el tiempo trabajamos con ellas para sanación, para resguardo. Trabajamos con ellas para inspiración, porque ellas nos inspiran, ese mundo místico, espiritual nos inspira, nos guarda, nos cuida, nos sana. En sueños, cuando estamos en ese estado onírico, que hacemos esos viajes al interior, pues, del alma. Así que estas divinidades realmente han sido para nosotros fuente de todo, fuente de inspiración, fuente de estudio, fuente de energía y fuente de salvación para muchos de nosotros, los sanadores místicos, sacerdotes del sacerdocio, de las espiritualidades y las reglas afroamericanas. Así que ha sido un placer para nosotros, Mirta, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias a ti. Vamos a seguir con el Festival Ancestral 2021 que acaba. Vamos a tener esta muestra mañana, viernes, la vamos a poner en las páginas de Caras Afro Panamá, en Instagram, de el Healing Arts ECBE, el ECBE de Artes Curativas, y en las páginas también de afrounidad.com, y luego también de OG Music Radio. Así que la muestra va a estar, la pueden ver en diferentes páginas, así que nos buscan y ahí la verán, algunas de las fotos, y luego entonces para el catálogo en afrounidad.com. Muchas gracias, Mirta, nos despedimos. Gracias a ustedes, Desde Argentina, un placer. acá desde Panamá, Aye para todos, un beso, bendición. Gracias igualmente.